Hola curiosas y curiosos. Como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo, las noticias de esta semana son espectaculares. Por ejemplo, hablaremos de que Google Stadia, la nueva apuesta de Google en el mundo de los videojuegos, será más rápido y con menos input lag que una consola o un PC. Y que aparte la empresa americana está a punto de comprar Firework, una app similar a TikTok. Además hablaremos de que Facebook pagará 40 millones a los anunciantes que timó con datos inflados, o que Twitter cedió de forma inadvertida números de teléfonos de usuarios anunciantes, y que además ha presentado un plan de contenidos originales desarrollados con televisiones, que Pinterest lanza su propia academia, y como siempre, muchas noticias de la red social más activa, Instagram, ya que la red social eliminará la pestaña Siguiendo de sus notificaciones, o que también creará Emails from Instagram, la nueva herramienta para combatir el phishing, y que ha creado una app independiente para combatir a Snapchat. Y ojo, que ahora Instagram permite probarte los productos antes de comprarlos con realidad aumentada. Estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie, así que os recomiendo que la veáis hasta el final. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cuelgo cada semana 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Google Stadia será más rápido y con menos input lag que una consola o un PC. Como ya adelantamos aquí, Google Stadia será la gran apuesta de Google en un futuro cercano. Pues bien, Matt Bacar, vicepresidente de Ingeniería del Servicio, asegura que la tecnología de Stadia estará preparada para garantizar una gran experiencia. Y lo dice cuando Google Stadia afronta sus últimas semanas antes de ver la luz en todo el mundo, en la que es una de las apuestas más ambiciosas que se recuerdan en el sector del entretenimiento en streaming. Según su directivo, la plataforma de videojuegos de la compañía americana será más rápida y con menos input lag que un ordenador o una consola de la actualidad. Y eso es mucho decir, y es que ha resultado que la tecnología utilizada con Stadia está pensada para que la latencia sea un elemento inexistente en la experiencia de juego, ya que los algoritmos de predicción utilizados son los más eficientes que han creado nunca. En lo que respecta al input lag, es decir, el retardo temporal que existe desde que pulsamos un botón y la reacción que se produce en el videojuego, Bacar considera que ha encontrado la solución perfecta, la fórmula, para que la calidad de la partida y las respuestas de los comandos al verse en pantalla sean sencillamente excelentes. Estamos expectantes, ya que estoy segurísimo que será una plataforma clave en el marketing de la próxima década. Google a punto de comprar Firework, una app similar a TikTok. Google tiene muchos frentes abiertos aparte de Stadia. Hace unos días lanzó nuevas funciones de búsqueda para las compras con el objeto de contrarrestar el empuje de Pinterest. Y ahora han puesto los ojos sobre otra app que es tendencia en los últimos meses, la china TikTok. Aquí tenéis más información sobre la red social que está arrasando entre los más jóvenes. Pues bien, como Google no puede comprar esta app, más que nada porque ByteDance, su propietaria, ni se plantea deshacerse de este caramelo, la compañía ha puesto sus ojos en Firework para así poder combatirla. Firework es una aplicación gratuita que permite a los usuarios compartir vídeos caseros de hasta 30 segundos de duración con gente desconocida. Como veis, el espíritu es similar a TikTok, ya que los vídeos son producidos por los propios usuarios con cierta originalidad. Aunque hay una clara diferencia, su público objetivo no es tan joven como el de la app china. Pero Google eso ya lo cambiará, si puede, claro. Al parecer, la compañía se encuentra en conversaciones muy avanzadas para hacerse con la aplicación, que por cierto ha sido valorada en más de 100 millones de dólares, aunque aún no hay una cifra de adquisición sobre la mesa. Por cierto, Google no es la única compañía que ha puesto sus ojos en Firework, ya que Weibo, la aplicación de microblogging conocida popularmente como el Twitter chino, también ha pensado que podría ser una interesante adquisición para hacerle frente a su rival de ByteDance. Pues nada, habrá que esperar cómo evolucionan las negociaciones en los próximos días. Facebook pagará 40 millones a los anunciantes que timó con datos inflados. Las métricas que Facebook usaba para medir el impacto de sus vídeos estaban infladas, motivo por el cual la empresa tendrá que recompensar a los anunciantes perjudicados. Y es que Facebook admitió en 2018 que sus vídeos no eran tan populares como ellos hacían creer.
Durante 18 meses, entre 2015 y 2016, sus sistemas de medición inflaban las cifras. Algo que claro no gustó a los anunciantes, que tenían que pagar cuantiosas sumas a la empresa para poner publicidad en dichos vídeos. Y tras una demanda colectiva, formada a partir de otras dos grandes demandas impuestas en 2016, el gigante tecnológico pagará a sus anunciantes esos 40 millones de dólares. Pero pese a lo elevado de la cifra, los perjudicados calcularon que esta suma solo cubre un 40% del dinero invertido, por lo que habrían perdido unos 60 millones. En 2016, Facebook cambió el algoritmo y los sistemas de medición para que eso no siguiera pasando. Y es que Facebook está acusando aún hoy sus malas praxis pasadas, aunque ahora por la cuenta que le trae es sin duda la red social más segura. Twitter cedió de forma inadvertida números de teléfonos de usuarios a anunciantes. Parece que no solo Facebook comete errores, y es que Twitter acaba de admitir una fuga de datos de gran calado. Así, la propia empresa ha reconocido en su blog que los números de teléfono que se aportan como parte de la verificación de dos factores, que incrementa la seguridad en las cuentas, habrían sido entregados a una plataforma para la venta de publicidad en la red. Twitter ha admitido su error y ha pedido disculpas, pero lo peor del asunto no es solo la gravedad en sí de este descuido, sino que desde Twitter se desconoce el impacto real y el número de usuarios afectados. La plataforma se sostiene que ni un dato personal fue compartido con sus asociados ni terceros, y que desde el pasado 17 de septiembre se han tomado cartas en el asunto para solucionarlo, pero tampoco aportan ningún consejo ni medida a adoptar a los usuarios, ya que no se trata de un agujero de seguridad en sí mismo, sino de una vulneración de la privacidad. Veremos cómo acaba este tema. Twitter presentó un plan de contenidos originales desarrollados con televisiones. Y seguimos con Twitter, ya que acaba de presentar sus nuevas iniciativas de contenido original en alianza con marcas y medios de comunicación. El objetivo de estas nuevas alianzas es generar nuevas conversaciones alrededor de deportes, eSports, realities y mucho más. Y eso en 2020. Los socios para crear estos contenidos son variados, desde la televisión azteca, Televisa, Claro, Turner, Riot Games, Viacom, Sony, la NFL o la NBA, por ejemplo. Aquí en España, por ejemplo, habrá un programa complementario a MasterChef que durará 15 minutos. Está claro que todo el mundo está apostando por los contenidos audiovisuales. Pinterest lanza su propia academia, un proyecto que busca enseñar a los usuarios a entender mejor la plataforma y sacarle el máximo partido en el ámbito comercial. La oferta formativa de esta iniciativa se compone de cursos y estudios que contienen consejos y enseñanzas para comerciantes y expertos en marketing que quieran emplear Pinterest dentro de sus estrategias comerciales, desde narrativa de Pinterest, inspiración creativa, estrategia creativa, objetivos de campaña y orientación y compra. Sin embargo, la compañía ha asegurado que en las próximas semanas añadirá otros cursos con los siguientes títulos: configurar una cuenta comercial de Pinterest, planificación y estrategia de una campaña, construyendo y lanzando una campaña y gestionar y medir una campaña. En estos momentos solo pueden acceder a los primeros cursos disponibles algunas empresas de Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, aunque es muy probable que la compañía extienda el proyecto al resto de países de todo el mundo. Instagram elimina la pestaña Siguiendo de sus notificaciones. La compañía ha confirmado a BuzzFeed News que la pestaña Siguiendo desaparecerá a partir de esta semana en Instagram, así que los cotilleos se acabarán. Y es que esta pestaña mostraba algo así como un registro con lo último que había pasado en las cuentas a las que sigues, como por ejemplo que cierta cuenta ha hecho 4 me gustas o que ha empezado a seguir a otra cuenta. Técnicamente son datos públicos que ya podías consultar manualmente, pero al estar todo sintetizado y ordenado cronológicamente en dicha pestaña, era mucho más fácil espiar lo que hacían tus amigos. Pues bien, esta pestaña empezó a desaparecer a algunos miembros desde agosto como parte de una prueba, pero parece que la prueba se ha completado y se ha dictado sentencia. Instagram dejará de mostrar definitivamente en los próximos días la actividad de las cuentas a las que seguimos. Emails from Instagram, la nueva herramienta para combatir el phishing. Como os adelantamos aquí hace semanas, ya puedes poner Instagram con el tema oscuro. Pero esta no es la única novedad de la app. Así, empezando por Estados Unidos, Instagram está añadiendo la función de emails de Instagram, que es una medida contra el phishing. El phishing es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañarte y conseguir que reveles información personal como contraseñas, datos de tarjetas de créditos o números de cuentas bancarias. Y lo hacen mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos. Pues bien, con emails de Instagram tendremos mucho más control sobre los inicios de sesión, la información que se nos envía desde la app y los correos de verificación que nos mandan cuando hacemos cambios en la cuenta. Así, desde aquí podremos ver los distintos correos que nos han enviado desde la aplicación. De este modo, mediante la nueva función de emails, podremos ver todos y cada uno de los inicios de sesión
que se han hecho, con la información del dispositivo utilizado y la ubicación detectada. Me parece algo súper interesante. Así es la nueva app de Instagram para combatir a Snapchat. Facebook sigue intentando acabar con la competencia y por eso acaba de lanzar una nueva app de Instagram para competir de tú a tú contra Snapchat. Se trata de Threads, una app que complementa a la original, pero que es independiente y tiene como foco el público juvenil. El objetivo de Threads es facilitar la forma de compartir momentos cotidianos y mensajes visuales privados, es decir, entre nuestros mejores amigos. En ella podemos compartir fotos, vídeos, mensajes e historias con nuestros contactos. En la app, el usuario controla quién puede comunicarse con él y puede personalizar la experiencia en torno a las personas que más le importan. Veremos cómo funciona. Instagram ahora permite probarse los productos antes de comprarlos. Instagram ha agregado una interesante novedad a su función de compras, una función que permitirá a los usuarios probarse un producto antes de comprarlo en la aplicación. Todo ello gracias al uso de herramientas de realidad aumentada. En un principio, la funcionalidad está reservada a algunas marcas que venden sus productos directamente en Instagram, aunque más adelante podría extenderse a todas las firmas. Así, cuando el usuario esté navegando por el perfil de una empresa y una de sus publicaciones haya etiquetado un producto susceptible de ser probado, se mostrará un aviso en la etiqueta de compra junto al precio y al resto de características. Si el usuario pulsa sobre el aviso, podrá subir una imagen de su rostro o tomarla directamente al abrirse la cámara de la aplicación. En ella podrás utilizar el filtro de realidad aumentada para ver cómo te quedarían las gafas o el producto que sea. No está mal, ¿no? Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido estas noticias? ¿Hay alguna que te haya gustado más que las demás? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y también, o igual que la respuesta a la pregunta que os voy a hacer. A ver quién la sabe. ¿Cuál fue el primer tweet que envió Google? Suerte a todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo de aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón ya. Y estos dos botones es de mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.